Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la 7ª edición de CLT 19. Bueno, conmigo van a estar debatiendo, hablando acerca de la situación en la región, especialistas y representantes como Víctor Martínez de Conatel Paraguay, Alan Ruiz Contelca, Luis de la Mer Telefónica y Carolina Nimbato de Cullen Internacional. El tema espectro es siempre un tema de debate, de definiciones, pero por sobre todas las cosas plantea o requiere la necesidad de definiciones rápidas, porque la tecnología avanza y no se puede esperar. Entonces necesitamos que nos cuenten cuál es la situación actual en Latinoamérica y en Centroamérica, porque necesitamos rápidamente el desarrollo y ampliación de los servicios móviles y de la comunicación móvil. Entonces, le voy a dar paso a los expertos para que nos cuenten cada uno cuál es la situación actual de hoy con respecto al espectro, a la asignación y a lo que está ocurriendo en cada una de las organizaciones que ustedes representan. Muchas gracias, María. No sé si se me escucha. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la UIT en la persona de Sergio Escarabino por la invitación a Conatel, y en nombre de Conatel estamos muy orgullosos de poder participar de este panel. Les voy a dar algunas ideas de cómo estamos en temas de uso del espectro en mi país, Paraguay. Paraguay es un país pequeño, con un poco más de 7 millones de habitantes, pero con más de 7.400.000 suscripciones de telefonía móvil o banda ancha móvil. El acceso a Internet móvil es una herramienta fundamental para reducir la brecha digital, de manera que obviamente esto requiere la asignación de espectro. Históricamente hablando, en el país, como en la mayoría de los países de la región, la telefonía móvil celular empieza empleando la banda de 800 MHz, posteriormente la banda de 1900 MHz. En mi país también tenemos una operación en la banda de 900 MHz, y lo más reciente ha sido el empleo de la banda de 1700-2100 MHz, la AWS, y la banda de 700 MHz. Recientemente hemos hecho una licitación pública con un esquema de subasta, en donde hemos puesto a subasta, licitación justamente, en la banda de 1700-2100 MHz, un total de 6 bloques de 5 MHz, 5,5, ¿verdad? De la cual salieron ganadores 2 operadores que tienen una asignación de 15 más 15 MHz. Y más recientemente hicimos lo mismo, disponibilizando 7 bloques de 5,5 MHz en la banda de 700 MHz, con la canalización Asia-Pacífico. De ese procedimiento competitivo resultaron ganadores 3 operadores, 2 de ellos con una asignación de 10 más 10 MHz y uno de ellos de 15 más 15 MHz. Nuestro esquema, por supuesto, aplica un pago de un derecho por la licencia que tienen los operadores por la prestación del servicio y también por el uso del espectro. Pero también el pliego de bases y condiciones exigía condiciones de cobertura a lo largo de los años. El enfoque de AWS o de la banda de 1700-2100 MHz ha sido eminentemente urbano. Ya el enfoque de la banda de 700 MHz es un enfoque más rural. Pero en ambos procesos se ha exigido, como una cuestión, digamos, de base de tecnología, tener la exigencia de 4G. En ese sentido, también lo que ha sido, digamos, peculiar en estos procedimientos que llevó adelante Conatel es el establecimiento también de lo que llamamos obligaciones regulatorias de compromiso social, que consiste en la exigencia de que los ganadores implementen telecentros, que implementen también un esquema de suministro de notebooks con acceso a Internet subsidiadas a estudiantes de universidades nacionales y de institutos de formación docente de gestión pública.
Y en la primera licitación también se ha exigido un cierto número de cuentas con computadoras para instituciones públicas. Entonces, al día de hoy se encuentra en pleno despliegue el 4G, tanto en la banda de 1700 como iniciándose en la banda de 700 MHz. Si bien nuestra orientación en este panel es más para banda ancha móvil, no quiero dejar de mencionar, ya que estamos hablando de gestión del espectro, que Paraguay está en desarrollo en este momento de todo lo que es la televisión terrestre digital. Y un poco ese es el panorama que nos estamos viviendo en Paraguay. En pleno despliegue del 4G, nos aparece el 5G, así que eso también nos impulsa a analizar otras cuestiones, pero todavía tenemos una cobertura geográfica que desarrollar con lo que llamamos 4G, sin prejuicio de que en mi país siguen presentes el 2G y el 3G. Eso es lo que puedo comentarlos a todos. Okay. Alan, vos tenés un amplio, en la región, varias geografías. Contanos cuál es la situación. Primero que todo quisiera agradecer a los organizadores, a la UIT por la invitación, estar en esta bella ciudad de Córdoba que hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar un proyecto como por unos 3 meses acá, entonces es muy agradable regresar. Nosotros en Comtelca somos 8 países y como mencionaba el compañero, la historia que nos cuenta sobre su país no es tan diferente a los nuestros. En nuestros países tenemos una utilización para espectro de IMT, como lo vimos en la presentación anterior, un porcentaje bastante bajo con respecto al espectro que ya hoy está por lo menos identificado para IMT. Nuestros países, tenemos algunos de los países pues son de los que menos espectro tienen a nivel mundial para el uso del IMT. Estamos todavía un poco rezagados en lo que es la implementación del 4G con algunas bandas. En los últimos años se está moviendo mucho, de hecho que hasta en los últimos meses hay muchas iniciativas para poner espectro a disposición para su explotación por parte de los operadores. Esto hace que el mercado se esté moviendo y esté una expectativa grande sobre estos movimientos. Particularmente la AWS es quizás la banda que más se está discutiendo en este momento para ser implementada. Es quizás un poco difícil la situación en el sentido de que para algunos países estas bandas ya estaban disponibles hace varios años, pero los marcos normativos, regulatorios no han permitido que de alguna forma se puedan explotar. Y por otro lado también hay algunos temas políticos que están viviendo algunos países. Mencionaba también Víctor que ellos están con el tema de televisión digital. Si bien el tema de la televisión digital no es para IMT, pero sí tenemos la esperanza de que el desarrollo de la televisión digital nos provea el dividendo digital, la banda de 700. Para nosotros, particularmente en los países de Centroamérica, es muy importante este desarrollo de la banda 700 porque las características que tiene evidentemente nos pueden ayudar a hacer un desarrollo de la infraestructura para la banda ancha con una menor inversión y mayor cobertura, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos buscando para cerrar la brecha, sobre todo en las zonas que hoy pues no están llegando los operadores móviles con las frecuencias actuales. Luego también tenemos que en algunos de estos desarrollos de lo que es la televisión digital hemos encontrado algunas barreras de entrada, que bueno, normativas, regulatorias, pero también de carácter político, porque los procesos de televisión digital se han visto un poco frenados o no han avanzado mucho por temas de que los países no encuentran la forma correcta de llevar a los usuarios, los convertidores o como lo hizo México ya un aparato de televisión para el proceso de transición. Y esto es muy importante porque de alguna forma estamos dejando un espectro muy valioso sin utilizar. Entonces desde Comtelca estamos tratando de ver cómo hacemos para que los países puedan
acelerar este proceso. Estamos viendo con algunas alternativas, con algunas entidades financieras que trabajan con nosotros en la región para identificar cuáles mecanismos podrían ser utilizados por los países para agilizar el proceso de la transición a la televisión digital y obtener el dividendo. Hemos hecho análisis con respecto a qué es lo que estamos dejando de percibir con el no uso de la banda de 700 y probablemente los números nos van a reflejar o nos están reflejando que los porcentajes que podríamos incrementar en el Producto Interno Bruto con el uso de estas bandas son muy interesantes para regiones que en realidad ya están en unas situaciones bastante complejas. Y con respecto a lo que estamos haciendo en Comtelca para tratar de armonizar y tratar de trabajar esto en conjunto y vernos como región, porque finalmente somos, con la excepción de México, somos países pequeños, compartimos muchas fronteras y tenemos que hacer un uso muy eficiente de este recurso. Y en Comtelca nos organizamos más o menos como se organiza la OIT. Tenemos un comité de radio, un comité de desarrollo y un comité de normalización. Y dentro del comité de radiocomunicación, con gran aporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estamos haciendo muchos esfuerzos para que la armonización del espectro, particularmente en el uso de la televisión digital y el dividendo, no nos cree problemas de interferencia. Ya hemos realizado aproximadamente 4 reuniones importantes en este sentido y hemos logrado que los países se organicen de cómo utilizar esta frecuencia y evitar estas frecuencias y evitar interferencias perjudiciales. Más o menos por ahí anda la situación y continuamos más adelante con el resto de las preguntas. Alan, seguramente muchos conocen Comtelca, pero ¿por qué no nos mencionás los países que representan Comtelca? Nosotros somos 8 países, como decíamos, vamos desde México hasta Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana. Okay. Bueno, Luis, contanos, tenemos la presencia variada en este panel, tenemos a un operador, así que él nos puede dar también su visión de cuál es la situación de espectro hoy. Sí, muchas gracias. Quiero reiterar también las gracias a los organizadores por la invitación. Yo tenía pensado hablar de Argentina al principio, pero creo que como único operador, creo que sería más valioso por ahí dar la visión operador que la visión de Argentina, que seguramente en otras ponencias, digamos, se van a plantear desde el punto de vista del regulador. Nosotros lo que estamos viendo en la industria, pasaron 2 cosas muy significativas en los últimos 20 años en la industria que llevan a replantear algunas cosas que se hicieron siempre de la misma forma. Me refiero a algunas cosas regulatorias y algunas cosas que hicimos los operadores también. Una de las 2 cosas importantes que pasó es India y China tenían más de la mitad de la gente por debajo de la línea de indigencia y pasó a formar parte del consumo. Eso obviamente afecta mucho a ese sector, a ese continente, pero además de eso, lo que hace es genera un mercado mucho más grande que genera algunos cambios que estuvimos viendo en los últimos años de tendencias. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del advenimiento, obviamente, de todas las aplicaciones. Y ahí hay varias aplicaciones. Yo voy a hablar un poquito del tema económico para después aterrizar en el tema de espectro y la problemática de las empresas con el espectro. En el momento en que se regulaba de una determinada manera y a partir de lo que era al principio Estados Unidos y después Europa con las tendencias regulatorias, fueron afectando la conectividad porque era el cuello de botella. Y yo creo que lo sigue siendo. Pero lo era básicamente por una condición de que o era monopolio o había sido monopolio hasta hace poco tiempo y se necesitaba licitar y se necesitaba abrir a la competencia. Esa era la agenda de ese momento. Con el advenimiento de Internet y de las aplicaciones sobre Internet se generaron nuevos tipos de negocios y esos nuevos tipos de negocios fueron por encima de la conectividad y fueron extrayendo el valor que generaba, la externalidad que generaba la conectividad, o sea, aprovechaban esa externalidad. Obviamente hay algunas que tienen
orígenes bastante legítimos. Hay empresas que lo que hicieron fue unir la oferta y la demanda, allí donde era muy difícil que se uniera, como Airbnb o otras aplicaciones de comercio electrónico, generaban una facilidad o generaron una facilidad muy grande, y eso es lo que genera un negocio genuino. Hay otras que eliminaron algún tipo de logística física y con eso generaron la eficiencia, como puede ser Netflix o Spotify. El mismo Amazon es un puente entre esas dos, generó eficiencias y además acercó la oferta a la demanda. Pero hay otras aplicaciones que lo que están haciendo es utilizar los datos de los clientes para generar negocio a través de la publicidad. Y los datos de los clientes, nosotros entendemos que son de los clientes, no que son de las aplicaciones. Y si fueran de los clientes, y si los clientes tuvieran la propiedad de ese valor, no solamente de los datos, sino del valor, si nosotros hacemos una cuenta más o menos de estas aplicaciones que se dedican a vender publicidad y dividimos por la cantidad de suscriptores, o sea, la facturación general que tienen, dividido la cantidad de suscriptores, y le restamos un poco el margen y algunos costos que pueden llegar a tener, da que cada cliente podría valer sus datos entre 2 y 4 o 6 dólares, dependiendo de la región, dependiendo del país donde están. Si uno le dijera a esos usuarios que lo que están pagando por la aplicación a la que están poniendo acepto son 2 o 4 dólares y que esos 2 o 4 dólares lo pudieran usar en otra cosa, la pregunta es, ¿lo usarían en esa aplicación o lo usarían en conectividad, que les sirve para cualquiera de las aplicaciones? Hoy, si miramos el mapa mundial de todo el ecosistema, porque ahora hay que mirarlo de esa forma, donde están los proveedores de devices, los dispositivos, los generadores de contenido, las telco, las que se dedican a conectividad, las empresas de aplicaciones y todo el mundo de IT, las empresas de conectividad ponen el 70% del capital empleado. O sea, si miramos todo el capital empleado de todo este ecosistema, el 70% lo ponen las empresas de conectividad solamente. Sin embargo, se llevan solo el 40% de los ingresos y tienen el 30% de la capitalización bursátil de todo este segmento, de todo este sector. ¿Qué significa eso en términos generales? Que los inversionistas están poniendo plata en otra cosa. Y si los inversionistas están poniendo plata en otra cosa, va a seguir la brecha digital, porque la brecha digital necesita conectividad. Y acá es donde voy al tema de espectro. Cuando nosotros pensamos en espectro, al principio era un habilitador para dar conectividad, era como el despliegue de redes, era el equivalente del despliegue de redes, y después la conexión de cada uno de los clientes era el equivalente de la conexión en la casa del cliente, ¿no? En el caso actual, lo que estamos viendo es que cada vez hay una demanda creciente en cuanto a datos, una demanda creciente en cuanto a velocidad, y la tendencia tecnológica lo que está haciendo es, con las bandas cada vez más altas, cada vez más milimétricas, lo que se necesita es cada vez llegar más cerca del cliente con más ancho de banda, o sea, más inversiones. Y lo que está pasando también es que como casi todo el valor de la llegada de la conectividad a los hogares y a las personas se la llevan las aplicaciones, el monto general que están pagando los clientes por la conectividad es lo mismo que estaban pagando antes, con más inversiones, con más gasto y con más capacidad. Entonces, la reflexión es, no es un problema de una operadora, no es un problema de eficiencia de una operadora o de dos o de competencia, no es necesario que haya más operadores porque el problema es estructural, el problema es no hay más ingresos que los clientes están dispuestos a pagar por la conectividad y hay más necesidades de CAPEX, hay más necesidades de pago de espectro según la agenda de los reguladores en los distintos países, eso es lo que todavía se viene planteando. Entonces lo que creo que tenemos que hacer es reflexionar dos cosas. Primero había un premio Nobel de Economía que planteó que el tema de las externalidades no se tenía que solucionar con regulación, imponiendo cargas a unos y a otros. Nosotros tenemos un 11º mandamiento que dice no desearás la regulación de tu prójimo, que es importante. No queremos que se regulen las .com, lo que sí queremos es que quede claro. Y hoy económicamente, o hoy técnicamente es factible
que el valor de los datos pase a ser propiedad de los clientes y que los clientes con eso puedan pagar lo que quieran. Puedan pagar conectividad o puedan pagar cualquier cosa. Blockchain permite eso, lo que habría que hacer es definir bien claramente de quién es propiedad los datos personales y bueno, también está todo el mundo de la privacidad, pero eso es otro tema que no atañe a esto. Pero el tema económico yo creo que está íntimamente relacionado con eso. No tiene sentido hablar de las necesidades de espectro, de las necesidades de capacidad, de las necesidades de transmisión que vamos a tener, que también está afectada el espectro, ¿no? El espectro satelital, sobre todo con una región como es la región americana, si no planteamos cómo vamos a hacer para financiar todo este despliegue. Y el problema del pago por el espectro y la asignación de ese espectro para los operadores más eficientes es todo un problema que va a haber que pensarlo, creo, nuevamente. Gracias. Bueno, Carolina, te tocó último lugar, pero me parece que el mejor, porque ahora tenés el lugar de analizar todo lo que contaron. Sí, bueno, y nosotros desde Calen International también tenemos un poco la visión regional. Igual antes de empezar a hablar, quiero agradecerle a la UIT la invitación a participar de ese foro, a Sergio por organizarlo y por ponerme en este panel tan interesante. Yo tenía una presentación para mostrarles. Nosotros, como les contaba, en Calen International hacemos un análisis regional sobre diferentes tipos de regulaciones y políticas. En este caso, en el tema de espectro, si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver una situación general en las Américas. Y lo que vemos es que la situación es bastante dispar en términos de asignación de espectro y de cantidad de operadores. Eso también está relacionado a que también tenemos en las Américas países muy diferentes en términos de población, en términos de extensión, de geografías y demás. Pero bueno, acá más o menos pueden ver la cantidad de espectro que actualmente tienen en los diferentes países, con Brasil y Estados Unidos y Canadá solo están contabilizados el espectro a nivel nacional o nacionalizable, por eso por ahí se ven un poco más bajos, pero esos serían los países que están liderando las asignaciones de espectro a operadores. Y después vemos que los demás países están en un rango más o menos similar, algunos con planes de espectro, que si querés en la próxima pregunta lo conversamos. Pero la idea era mostrar un estado de situación, y el estado de situación hoy en la región es diferente para diferentes países. Entonces tenemos a Estados Unidos, que está avanzando con muchas asignaciones de espectro, concursos y subastas, con el ojo muy puesto en la quinta generación. Otros países que están planificando las licitaciones de 4G y las bandas de 4G, países que están intentando, o Colombia, como recientemente anunció, que va a licitar la banda de 700 MHz, que es una banda súper valorada por la industria y que en general es una banda de cobertura, con lo cual todos los países de la región y todos los operadores de la región la necesitan para poder brindar esta cobertura, haciendo despliegues no diría que económicos, pero sí al tener más alcance las torres se puede dar coberturas a mayor zona geográfica, que en nuestros países, que son muy amplios, estas zonas de cobertura están súper valoradas. Respecto a la cantidad de operadores, también vemos que hay una variedad en los diferentes operadores, desde 3 a 7 operadores. En México tenemos un operador mayorista que está encargado de administrar la banda de 700 MHz justamente. Y esa banda, por ejemplo, se asignó con obligaciones de cobertura, que era algo que mencionaban también Alan y desde Conatel, que hoy en día vemos que todas las asignaciones de espectro se hacen a veces a través de un método de subastas, a veces a través de concursos de belleza que se le llaman, pero en ambos casos siempre estableciendo obligaciones de cobertura. Las obligaciones de cobertura en la región son bastante fuertes para dar cobertura a zonas rurales, a rutas, o incluso incluyendo también obligaciones de tipo sociales para dar conectividad a escuelas o brindar tablets. Hay una variedad bastante amplia de obligaciones, con lo cual cuando hablamos de asignaciones de espectro y de lo que se paga del espectro, no es solo lo que se paga del espectro, sino también es lo que después se invierte para que ese espectro sirva para dar cobertura y las obligaciones asociadas que pueden tener, con lo cual es
una ecuación bastante compleja para poder comparar entre regiones. Pero bueno, principalmente lo que quería destacar es que vemos diferentes situaciones en la región. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ok. Tomando un poco lo que dijeron todos ustedes y de este compromiso social y este desarrollo del cual hablamos, en algún momento el BID mencionó que hay cada 10 suscriptores que toman banda ancha por cada 100 habitantes en Latinoamérica o Caribe. Esto representa aproximadamente un 3,5, un 3,15 del Producto Bruto Interno, que hay desarrollo, que hay empleo. ¿Esto lo han visto reflejado en las distintas geografías o en los distintos países que ustedes representan? Telefónica por su lado, y contame luego, Carolina, cómo lo visualizás. No sé qué quieran. Bueno, en mi país y creo que en la región se da algo muy significativo, digamos, muy llamativo. Sí se hace un uso muy intensivo de la banda ancha. Hoy en día, para mucha gente, el no estar conectado es algo terrible. Basta que se le corte la conexión algunos minutos que entra en crisis. Ahora, decía yo que es algo un poco paradójico porque en mi país tiene un sabor agridulce lo que voy a decir. Hay unos niveles muy elevados de uso de redes sociales, lo cual implica que la gente está permanentemente en Facebook, Instagram, etc. Es decir, hace un empleo de la banda ancha móvil muy direccionada al entretenimiento, dejando de lado la potencialidad que tiene la conectividad de banda ancha de poder hacer cursos en línea, de poder quizás avanzar más en telemedicina, etc. Entonces, tiene esas dos facetas. Sin duda, en la medida que nos aboquemos al empleo de la banda ancha para algo productivo, esos valores que menciona el BID sí van a ser fuertes. Ahora, lo que es innegable es que a cualquier ser humano con un teléfono y conectividad en la mano, uno le da la potencialidad de poder progresar en su calidad de vida y en sus ingresos. Eso es indudable. Y de ahí el desafío de, nosotros creemos que no solamente es una cuestión económica, sino también el acceso a la información hace ciudadanos más conscientes, hace que la ciudadanía se informe y haga un control de sus autoridades, hace que haya un progreso en términos de incluso democracia, ni hablar en términos de educación ni de salud. Entonces, ese conjunto es una cuestión que muchas veces no está valorado desde el punto de vista económico, pero que sin duda hace que la banda ancha sea imprescindible en nuestros países. Y en el mío en particular, la banda ancha móvil tiene una penetración muy, pero muy superior a la fija, por lo tanto se constituye una herramienta muy importante para que se pueda convertir a los ciudadanos en ciudadanos digitales. Yo quisiera como retomar un poco lo que nos decía Luis sobre la valoración del espectro, porque, y un poco con la pregunta que haces de cómo se ve el desarrollo de la banda ancha ya en los números brutos de la economía de un país. Y hoy por hoy quizás es muy complejo hacer estos análisis porque la valoración del espectro desde la perspectiva económica se queda muy corta en el sentido de que lo que nos brinda como valor agregado social es enorme. Entonces, el poder definir cuánto le puede costar o cuánto se puede subastar una frecuencia de espectro radioeléctrico lleva un análisis muy, muy importante. Y algo que creo que tenemos que reflexionar, sobre todo las administraciones, es cuál es el propósito de sacar esta subasta de espectro radioeléctrico. ¿Qué metas de política pública quiero cumplir? ¿Qué quiero alcanzar? Si voy a tener algún tipo de compromiso, como lo mencionábamos, de concurso de belleza o algún tipo de obligación, ¿cuál realmente es el alcance que van a tener estos espectros? Porque hacerlo por hacerlo, pues creo que no tiene mucho sentido. Tiene que tener toda una planificación atrás de eso.
mencionaba Víctor que el proveer a alguien de una herramienta como un móvil en sus manos se le abre una ventana de oportunidades, pero también tenemos que preocuparnos hacia dónde queremos orientar esa ventana de oportunidades. Es muy importante pensar y desarrollar planes para que el desarrollo de la banda ancha pase del consumo a la producción y buscar las herramientas con las cuales personas quizás no tan favorecidas, personas que no están en centros urbanos, personas que requieren movilizarse para trabajar o para educarse, etcétera, tengan algún tipo de herramientas que le permitan no solo capacitarse, pero también producir dentro de estas herramientas. Entonces creo que desde la perspectiva de productividad, pues hemos visto datos muy interesantes de cuánto el sector de telecomunicaciones da a nivel de empleo directo, de empleo indirecto, cuáles han sido las inversiones y esto, que son números muy interesantes, pero el punto va muchísimo más allá. Necesitamos verificar que lo que estemos haciendo tenga una meta concreta y buscar la forma en la cual podamos de alguna forma resolver las necesidades de cada uno de los países. Es muy complejo pensar en que un proceso licitatorio se puede repetir en otro país porque las condiciones son otras, etcétera, ni tampoco los márgenes y los precios. Cullen y Carolina particularmente nos ayuda mucho en la región a hacer este tipo de análisis, pero ya hoy por hoy cada vez esos análisis se vuelven mucho más complejos. Preguntabas recién cuál es el aporte de la conectividad a la economía doméstica o la economía de los lugares. Nosotros tuvimos en Perú, yo estuve 4 años trabajando también en la parte de regulación y estrategia en Perú, y una de las cosas que pudimos ver y que nos llamó muchísimo la atención es hay una serie de poblados de agricultores en la sierra, le llaman, que es la cordillera en Perú, donde había una cantidad de agricultores que llevaban sus cultivos hasta el pueblo. Tardaban como 2 horas caminando para llevarlo hasta el pueblo, porque no había caminos, no había nada, simplemente los subían arriba y los llevaban. Y el precio que iban a obtener dependía de la cantidad de agricultores que confluyeran en ese momento, en ese lugar. Entonces era muy variable, porque algunos días decidían ir muchos, otros días decidían ir pocos. Cuando iban pocos, el precio de los productos subía; cuando iban muchos, el precio de los productos bajaba. Y desde el punto de vista de ellos, de los consumidores, obviamente generaba incertidumbre, pero desde el punto de vista de los productores, tenían el mismo costo, pero si tenían suerte lo vendían más caro y si tenían mala suerte lo vendían más barato, lo cual era toda una distorsión. Cuando llegó el celular en 3G en su momento, eso cambió absolutamente y el precio se estabilizó, el precio de los productos agropecuarios, y por supuesto mejoró la vida tanto de los consumidores, porque tenían previsibilidad de los costos de los productos, como de los productores. Nosotros lo vimos y lo estudiamos micro, no teníamos ningún paper ni nada de eso, pero después vimos sí un paper que se hizo en el sudeste asiático sobre pescadores, que era más o menos parecido y generaba un bienestar y una situación de mejora en la productividad y de mejora en toda la economía particular de ese segmento, que fue muy significativa. Yo creo que la conectividad es un valor fundamental y que tenemos que estar todos pensando cómo hacemos para hacerlo llegar. Coincido que el valor que agrega a la sociedad es mucho más grande que el valor que se puede licitar. Y una punta podría ser, nosotros en Perú en este momento, no cuando yo estaba, sino en este momento, estamos promoviendo un operador rural mayorista, porque las operaciones rurales en general son deficitarias, y cuando van más de un operador, ni hablar, son doblemente o triplemente deficitarias. Cuando hay un operador mayorista y cuando hay una política de Estado como la que hay en Perú de fomentar la conectividad en áreas rurales, donde hay un régimen especial regulatorio de régimen de calidad, por ejemplo, o donde hay un
fondo de fomento que se dedica solamente a la conectividad rural, creo que la combinación de un operador mayorista solo, porque ese es el otro problema, cuando vamos a redes cada vez más caras, cada vez con más capacidad y cada vez con más ancho de banda, lo que termina siendo de equilibrio, la cantidad de operadores que termina siendo de equilibrio es cada vez más baja. En el extremo es una o ninguna en algunos casos, en algunas regiones, por lo cual creo que hay que pensar tanto del sector privado como del sector público cómo hacemos para que llegue la conectividad a todos los lugares. Si nosotros maximizamos el valor del espectro poniendo obligaciones de espectro hasta una determinada cantidad de habitantes, una localidad de más de 500 habitantes, por ejemplo, lo que estamos asegurando con eso, como se está pagando el total del excedente del productor, del dinero, se está pagando en la licitación porque es lo que se está compitiendo, lo que estamos asegurando es que en las localidades más chicas no vaya a ir nunca nadie, porque claramente no solo no es rentable, sino que ya todo el excedente se pagó en esa licitación. Hay cosas creo que tenemos que reflexionar como industria, porque esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años y seguimos regulando igual. Sí, bueno, respecto a la conectividad, claramente es un eje en todos los países de la región. En general nosotros hacemos un análisis bastante general, pero sí vemos que todos los países establecen planes de conectividad, que todos los países establecen o buscan licitaciones de espectro o asignaciones de espectro con alguna obligación de cobertura. Casi todos tienen fondos de servicio universal para fomentar diferentes programas. Y en eso sí comparto que las políticas buscan dos ópticas. Uno, por el lado de la oferta, y es llevar a la conectividad a un determinado lugar, y otro por el lado de la demanda, de capacitar a la población para hacer un uso productivo o eficiente de las herramientas de la conectividad, que vaya más allá de las redes sociales, que igual a todos nos gustan, pero que vaya un poco a hacer un uso productivo de esta conectividad. En temas específicamente de espectro, creo que se puede nombrar la experiencia de Argentina, ya que estamos acá en localía. Argentina está poniendo a concurso la banda de 450 MHz para dar conectividad en zonas rurales. Es un proceso que se está dando en este momento. Hay diferentes operadores que seguramente están acá que han presentado sus concursos para la banda de 450. Y en esta banda en particular, que es un enfoque diferente al que se ha hecho en otras bandas, era un sistema de first come, first serve. Si había un solo usuario interesado en esa banda, en esa localidad, se le otorgaba en forma gratuita, y en caso que haya más de un operador interesado en brindar el servicio, se iba a un proceso de subasta considerando que uno va a ser el ganador por cada localidad. Esto es como un enfoque diferente en términos de espectro de LTE. Es algo muy, muy concentrado a diferentes localidades, y veremos cuando esté implementado cómo se termina de regular. Pero sí comparto que obviamente la conectividad genera un valor enorme. La conectividad a través de las redes móviles es la más masiva porque es la que utiliza casi todo el mundo, pero también se tienen que pensar en soluciones alternativas, como el caso de Perú, para lugares alternativos donde la conectividad móvil no llega o es muy cara. Bueno, y un poco ya nos diste pie para empezar a hablar de lo que se viene, ¿no? Hablamos de explosión de datos, estamos hablando de Smart Cities, hablamos de Internet de las Cosas. ¿Hacia dónde vamos con 5G? ¿Cómo está el espectro? ¿Cómo está en cada una de las regiones? Y qué necesitamos como región Latinoamérica y Centroamérica para nivelarnos con el resto del mundo que ya ha comenzado, que ya tiene desplegados algunas redes. En el caso de Latinoamérica tenemos el caso de Uruguay, pero nos quedan el resto de los países por iniciar. No sé quién quiere comenzar. Bien, obviamente 5G desde el punto de vista regulatorio de Paraguay está yendo mucho más rápido de lo que se había previsto. Nosotros aún nos encontramos, digamos, en la tarea de impulsar el despliegue de las redes 4G en términos geográficos, y digamos ya nos toma esta revolución 5G.
De lo que se viene en términos un poco más reales, en mi país, lo que se está implementando actualmente en términos de un aprovechamiento más efectivo del uso del espectro radioeléctrico es lo que se da a llamar el 4.5G, o sea, con el aprovechamiento de carrier aggregation. Nosotros desde Paraguay tenemos en este momento la banda de 3.500 MHz ocupada para otros servicios. Como les decía, esto está yendo más rápido de lo que parecía que iba a ir. Por lo tanto, hoy, producto de decisiones regulatorias que se tomaron últimamente, el año pasado, vamos a liberar ese espectro para enero del 2024. Los operadores que están utilizando esa banda ya tienen esa notificación vinculado con procesos de renovación que tenemos en Paraguay. De manera que allá por el 2022 o quizás antes tenemos previsto hacer un proceso de asignación de otorgamiento, digamos, de estas bandas en 3.500 MHz. Hablo específicamente de la banda entre 3.400 y 3.600 MHz, ya que también hay un debate de lo que va a ocurrir entre 3.600 y 3.800 MHz. En Paraguay la banda de 3.400 a 3.600 MHz ya está destinada a 5G, digamos, pero con esa limitación del tiempo porque se respetan derechos adquiridos de los operadores que están empleando esa banda de frecuencias. También estamos observando muy de cerca lo que se dé en el desarrollo de la banda de 2.600 MHz, debido a que en mi país esa banda se encuentra libre. Esa banda fue empleada principalmente en Europa para 4G. Bueno, estamos evaluando si vamos a tener una orientación a 5G o va a permanecer en 4G. Ya digamos como observando, estamos con lo que nos quedó pendiente, era aquello del AWS extendido, que paró un poquito. Más a largo plazo estamos observando lo que se llama el segundo dividendo digital. Ahí tenemos, mi país es un país mediterráneo que tiene a 3 países, digamos, alrededor suyo. Principalmente con Argentina y con Brasil tenemos fronteras con mucha población. Para el segundo dividendo digital estamos en la misma línea que Argentina, pero Brasil aparentemente no va a entrar a utilizar ese segmento entre 470 y 686 MHz, 698 MHz para telefonía móvil o banda ancha móvil. Entonces estamos viendo para dónde ir. Y por supuesto, se nos abre este panorama que a fin de año lo tendremos más claro luego de la CMR 19, de todas las bandas por encima de 6 GHz. Las bandas entre el rango de frecuencia entre 24,25 y 86 GHz. Paraguay, como parte de CITEL, ya está apoyando algunas IAP, algunas propuestas interamericanas en ese sentido. Pero lo que sí queremos observar, independientemente de esto que es fascinante de hablar de bandas de frecuencia, de despliegues con el esquema 5G o utilizando la jerga UIT, el IMT 2020, nosotros estamos conscientes de que lo que tenemos que hacer es ver también el ecosistema. O sea, puede ser muy rápido y muy bueno tener una radio base 5G, pero tenemos que fijarnos en si tenemos o no terminales 5G y a qué costo se encuentran en este momento. A eso es lo que yo llamo el ecosistema. Entonces, todavía, por así decirlo, no estamos apurados, sí estamos previendo ir al 5G, pero no tenemos esa fiebre, digamos, de tratar de generar una implementación. Y creo que compartimos ideas con nuestros operadores, ya que como ellos han invertido mucho en las redes 4G, necesitan un cierto tiempo para recuperar la inversión antes que lanzarse al 5G. No obstante, desde el punto de vista regulatorio se están viendo estas bandas de frecuencia que menciono. Claramente la de 3.500 parece estar ya designada para 5G. Veremos lo que ocurre con las bandas por encima de 6 GHz. Y el asterisco especial para Paraguay es que la tiene libre la banda de 2.600 MHz. Esa sería
la cuestión de futuro, digamos, en términos de espectro, de lo que se viene. Bueno, sin duda el tema de 4G es parte del futuro, ¿no? Todavía estamos revisando el tema de las frecuencias, las subastas que vienen a corto plazo, el espectro que cada uno de los países tiene disponible. Como les decía anteriormente, varía de país en país, pero en general todavía estamos hablando de 4G. Y en ese sentido, y volviendo al tema de la banda de 700, pues estamos muy interesados en que esto se desarrolle. Justamente estamos iniciando hace algunos años, junto con la UIT, desarrollamos las hojas de ruta para la televisión digital en el país, en los países. Y hoy por hoy, en vista de que el avance ha sido poco, pues la UIT nos está sugiriendo tomar esas hojas de ruta, actualizarlas y ver cómo podemos acelerar este proceso para el tema del dividendo. Algunos de los países y tal vez algunos analistas nos preguntan, bueno, pero usted, ¿para qué hablar de 5G si todavía no se ha salido del 4G? Mi opinión es que realmente creo que todavía estamos un poco rezagados con el 4G, probablemente porque no nos sentamos y no nos organizamos a hablar del tema con tiempo, tomando en cuenta la velocidad en la que se desarrollan los marcos normativos y regulatorios. Creo que es un momento ideal para hablar del 5G. Y en los países estamos impulsando mucho la discusión sobre este tema, particularmente en vista de la CMR, pero también hemos hecho estudios de cómo cada uno de los países que conforman Comtelca está utilizando las bandas que actualmente que han sido identificadas o que potencialmente pueden ser identificadas para el 5G, cuál es la situación de ocupación ilegal dentro de los cuadros nacionales de atribución de frecuencia en cada una, para poder tener una visión de cómo está el estado en general de la región y pues en la de menos poder tomar algún tipo de iniciativa de carácter regional para ir avanzando en los temas de 5G. Y un tema también importante es que nosotros como región tal vez seamos pequeños en territorio, pero somos 8 países que representamos 8 votos muy importantes ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Creo que tenemos mucho que decir acerca del uso del espectro radioeléctrico, de lo que va a ser el futuro para nuestros países, y hemos tratado de proyectar este mensaje a cada una de las administraciones para que tomemos en cuenta el valor que como región tenemos y podemos representar y lo que de alguna forma podríamos obtener de beneficio para el uso del espectro radioeléctrico en nuestros países. Como les decía, algunos de los países tienen muy poco espectro asignado al 4G. De hecho digamos de 2, 3 y 4G es relativamente poco espectro. Cuando nos vamos ya a la parte particular de 4G, ese porcentaje se reduce más, y bueno, si ya hablamos del LTE Advanced, todavía el porcentaje, ¿verdad? Entonces creo que hay mucho que hacer. Pienso que debemos procurar con este desarrollo de las políticas públicas y particularmente regulatorias, cómo podemos tener una visión o poder proyectar una visión clara para que finalmente los operadores, que son los que ejecutan lo que queremos como política pública, tengan un mercado y una certeza jurídica para realizar esas inversiones. Entonces yo lo vería como desde 2 perspectivas: un poco ver el análisis de lo que es lo que estamos haciendo con el 4G a corto plazo, a mediano o largo plazo lo que estamos viendo con la 5G. Ya nos explicaron en el transcurso del día que hay diferentes bandas muy altas que tienen comportamientos muy diferentes, que en la de menos los modelos regulatorios actuales se queden un poco obsoletos para poder gestionar este espectro. Entonces también tenemos que sentarnos a ver y discutir ese tema. Y por otro lado también analizar cómo están nuestros marcos normativos, porque algunos fueron diseñados desde los años 90 tal vez, y hoy no tienen, digamos, una actualidad tecnológica para manejar este tipo de tecnología, y sobre todo pensando
como decíamos anteriormente, que esta tecnología ha tenido un impacto social muy importante. Entonces, como que conjugar esas tres áreas, y yo vería ese como el futuro. El tema, primero que todo, el tema regulatorio, que tiene mucho que ver con la voluntad política, el tema de cómo nos ponemos al día con 4G y empezar a discutir desde ya el 5G. Creo que es una agenda compleja y grande. Y ardua. Luis. Bueno, la experiencia en Argentina, o la situación en Argentina, es nosotros venimos de una cosecha tardía de 4G, o sea, después de la última licitación que había sido en 1999, se hizo una licitación recién en 2014, fines de 2014, mediados, y eso lo que hizo fue retrasar, creo, no solo el tema de amplitud de espectro, sino el tema del despliegue de 4G, y no es recomendable después de un vino dulce de cosecha tardía uno apurar la cosecha del próximo, ¿no? Porque va a sonar amargo en la boca. Yo creo que hay que pensar bien qué es lo que se va a hacer. Creo que en este momento se están dando algunos pasos y es un momento clave. En 2017, después de esa licitación de 2014, se hizo una de asignación a demanda donde se amplió, junto con un refarming, se ampliaron el espectro disponible para las operadoras. Y lo que se está comentando en este momento, está declarado como uno de los objetivos del ministro, es licitar dos paquetes de espectro. Uno es el producto de la devolución de Telecom porque se pasan del CAP, y el segundo es el espectro de Arlink que fue adquirido pero que no fue pagado, con lo cual se revirtió al Estado. Ese espectro, todo esto es 4G, está ahora en agenda, con lo cual no sé exactamente en qué momento va a ser y en qué condiciones, pero es el próximo paso, y a partir de ahí empezar a hablar de 5G. Lo que es una incógnita todavía es cuál es el modelo de negocio. Yo creo que para hablar del valor del espectro, para hablar de qué frecuencias y todo eso. Y una cosa también de situación actual, el espectro de 3,5 está asignado a servicios de acceso a Internet o acceso fijo, en realidad. Puede ser Internet o no, pero es para acceso fijo, con lo cual todavía no está definido si se tienen que ir o no se tienen que ir estos operadores, o si pueden pedir para utilizarlo para servicios móviles. Dicho esto, la principal incógnita, por lo menos para los operadores, es cuál va a ser el modelo de negocio. Si el modelo de negocio es básicamente el mismo que el actual, efectivamente, creo que en Argentina quizá más que en otros lugares es necesario rentabilizar lo que se ha estado desplegando. Nosotros estamos en estos momentos, digamos, cumpliendo la primera etapa, cumpliendo los objetivos del pliego de la primera etapa, y son 5 etapas y terminan dentro de 2 años o 3 años, y para la primera licitación de 2014, y bueno, empezar a ver qué se va a hacer con las frecuencias, con el resto de las frecuencias. El resto de las frecuencias, al ser mucho más altas frecuencias, obviamente van a necesitar muchísima más capilaridad, y eso también va a ser un desafío grande. Y cuál es el modelo, o sea, qué servicios se van a poder cobrar por encima de esa pura conectividad, también es un desafío. Y cuáles son los modelos de alianza o de relación entre los que brindan los servicios que van a estar conectados sobre esta conectividad y los que proveen el servicio de conectividad, también yo creo que va a ser clave en la definición del ecosistema y al final en la rentabilidad de los servicios. Carolina. Bueno, yo para mostrarles la situación de la región también tengo una slide, exactamente esta, sobre los concursos de espectro que están anunciados en algunos países de la región. En Argentina, como comentó Luis, está la banda de 450 y el remanente de las bandas, falta la devolución de Telecom, que se devuelve a finales de este año, entiendo. En Brasil también están terminando de licitar el remanente de la banda de 700 MHz, y se hizo un anuncio importante sobre la subasta de las bandas de 2.3 y 3.5 GHz, y también se anunció que van a comenzar con el análisis de la disposición de bandas milimétricas. En Chile están en la misma situación respecto de las bandas de 700 y AWS con el remanente, con algún tema judicial en el medio.
pero también pensando en un plan a largo plazo de quinta generación. Colombia es otro de los casos que están licitando la banda de 700 entera, salvo una guarda para redes de seguridad, entiendo. Y el remanente en 1900 y 2.5 GHz, y al mismo tiempo, que creo que es algo que vamos a ver mucho en la región, se ve una licitación grande o un concurso grande para despliegue de tecnología 4G, junto con el anuncio de planes sobre cómo desplegar la quinta generación, que eso es lo que está pasando en Colombia y en México también se ve que tienen un plan de espectro, en Brasil también. Son países que están haciendo en el corto plazo las subastas necesarias, pero también están pensando en el largo plazo cómo liberar esas bandas, qué bandas necesitan hacer un refarming. En Perú se hizo un reordenamiento de las bandas de 2.5 y 2.3 GHz que salieron la semana pasada. Entonces sí se está pensando en el largo plazo en la quinta generación. Y mientras se están poniendo a disposición bandas de cuarta generación, que es lo que hay hoy disponible en la región, y con las vistas de usar estas bandas para brindar servicios de 4.5 GHz, que esa es otra condición que vemos en la región. Hablamos de bandas de cuarta generación y de quinta generación, pero en general las bandas se otorgan son tecnológicamente neutrales, con lo cual si la tecnología disponible permite hacer un mejor uso de las redes, esa tecnología va evolucionando. Bueno, en el caso de las bandas milimétricas son netamente bandas para la quinta generación, pero cuando hablamos de bandas medias y bajas, son bandas que se pueden usar si bien para la cuarta generación o pueden ir evolucionando hacia la quinta generación una vez que se genere este modelo de negocios que no está muy claro cuál es en la región. No está claro si es quinta generación para el uso de usuarios finales, si es quinta generación para conectar dispositivos o para aplicaciones productivas o un poco de todo, pero son modelos que se están desarrollando y supongo que el crecimiento va a ir siendo progresivo y conjunto. Y si vemos en la próxima slide, ahí van a ver qué bandas específicas para 5G están pensando los diferentes países de la región. En Estados Unidos y en Canadá ya se licitó la banda de 600 MHz y en Estados Unidos también 24 y 28 GHz, y se están preparando para la licitación de las otras bandas milimétricas. Canadá anunció la licitación de la subasta de 28 GHz y todos los países están avanzando en estos procesos de subasta más o menos en la misma línea, y creo que la definición que se haga en la próxima CMR va a ayudar a identificar o a poner en agenda bandas específicas para el despliegue de IMT. Okay. Bueno, les voy a compartir, les recuerdo que pueden descargar la aplicación para hacernos llegar las preguntas al panel. Ya tengo algunas, así que las quiero compartir. Nos pregunta Pablo Centurión: para verificar que se use la conexión de Internet para satisfacer las necesidades de la población, ¿podría plantearse el bloqueo de las aplicaciones destinadas al ocio en las poblaciones en las que la conexión es subsidiaria? No sé quién quiere tomar la posta. Es un tema complicado. Yo lo que puedo decir es que restringir el acceso a aplicaciones en Internet es complejo. Es complejo. El Internet tiene que ser libre. Me parece que el trabajo es más por el lado de educación y darles herramientas para hacer un uso productivo y no mediante el bloqueo. El camino de la educación y del uso productivo me parece que es más valorado por la población más que un bloqueo de aplicaciones. De hecho, cuando se hicieron planes de Internet, ya me olvidé el nombre, que daban planes de Internet limitado con acceso a ciertas páginas de Internet, también se ponía en tela de juicio la neutralidad de la red y quién puede estar, si son los gobiernos o los operadores o quiénes pueden estar en condiciones de decir a qué puede acceder la sociedad. Es algo muy complejo. Por lo cual yo entendería que el bloqueo no es la solución, la educación siempre es el camino más adecuado. Además, ¿cuál es la frontera, ¿verdad?, de lo que es ocio y lo que es productividad? Porque muchas de las plataformas que hoy se utilizan para ocio también se utilizan para efectos productivos. Entonces es como muy complejo. Creo que la respuesta sería no.
Sí, quizás. María, ¿Sí? más que el bloqueo, no, debemos considerar otros aspectos que hacen, digamos, al equilibrio en el negocio. En mi país se viene estudiando en este momento una reforma tributaria, y no desde el ente regulador, sino desde el Ministerio de Hacienda, se está planteando el cobro de impuestos a lo que se llaman servicios digitales, aun cuando se presten fuera del país. Entonces, ya que hay una diferencia entre un prestador que te cobra por tarjeta de crédito y está exento, entre comillas, de impuestos en mi país, versus aquel que tiene base en mi país y está sometido a todo tipo de impuestos. Entonces, en todo este despliegue de apps, OTT, yo creo que lo que se tiene que buscar es el equilibrio para una competencia sana. No precisamente algún bloqueo de alguna de ellas. Yendo a ese mismo punto, yo creo que también el tema de las aplicaciones gratuitas, lo que yo comentaba recién, los datos que generan los clientes son los que generan el valor para las compañías que venden publicidad, y esos datos se generan en el país de origen. Sin embargo, en general, las operadoras o los grandes operadores digitales que venden publicidad lo terminan vendiendo en otros lugares, con lo cual eso ni siquiera, porque en el tema de las suscripciones, como puede ser Netflix u otras suscripciones, es un poquito más fácil identificar al cliente, ya sea por tarjeta de crédito o lo que fuera, y cobrarle el impuesto. Ahora, cuando la transacción se realiza en otro lugar y el servicio que se le está dando al cliente es gratuito, es mucho más difícil de trazar. Sin embargo, si se definieran los derechos de propiedad del valor de los datos a los clientes, yo creo que ese tema también estaría resuelto para los países, porque si no, de a poco se irían sobrefinanciando los países que son las cabeceras de estas empresas y ¿cómo se llama?, desfinanciándose los países que generan los datos. Bueno, te me anticipaste porque había una pregunta casi dirigida a lo que estás explicando, pero también pregunta si existe alguna opción para que el usuario pueda elegir qué aplicaciones usar y pagar sobre esto. Lo que en algún momento se mencionaba por parte de los operadores, que era definir el perfil del usuario y a partir de allí pagar por lo que uno usaba. O sea, ¿qué opinas con respecto a esto? Algo aclaraste recién, ¿no? Sí, no, eso era más que nada una política pública. Respecto de esta situación, lo ideal sería que los clientes tuvieran la opción, ellos los consumidores, tuvieran la opción de elegir a qué páginas entrar y a cuáles no. Ya los franceses descubrieron hace como 250 años que más libertad es mejor que menos libertad, con lo cual el bloqueo claramente no creo que sea una solución, pero además de eso, el tema de ofertas que puedan llegar a tener acceso a una cosa u otra es relativamente sencillo. No sé si es atractivo tan atractivo para los clientes hoy. Por lo menos no hay grandes modelos de negocio que se basen, o grandes operadores de nicho que se basen en cosas como esa. En general, lo que quiere el cliente es mayor conectividad y mayor acceso a todos los servicios que pueda tener, con lo cual lo que se convierte al final es en una brecha de conectividad. Hay lugares con conectividad y lugares sin conectividad. Okay. Bueno, y Eduardo Trigo pregunta, hace dos preguntas, voy a elegir una. Dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para los gobiernos o los reguladores en los procesos de licitación de nuevas bandas para 5G e Internet de las Cosas? Bien, es un poco difícil, hay que seguir estudiando. La realidad de nuestros países hace que tengamos que tener en cuenta diversos factores. Desde un punto de vista de regulación de telecomunicaciones, son importantes los ingresos que puedan generar estos esquemas de licitación, pero sin embargo, más importante es que ese dinero se vuelque a un desarrollo de una red. Más importante es que se pueda generar nuevos negocios, que se pueda pues ampliar la penetración, porque va a ser realmente algo insospechado. Internet de las cosas
va a tener un desarrollo extraordinario seguramente en algunos años, de manera que desde un punto de vista estrictamente de regulación de telecomunicaciones, lo importante es que todas esas inversiones se puedan desarrollar. Pero el regulador es un componente de un gobierno y de lo que acabo de decir tiene una opinión muy distinta del Ministerio de Hacienda en mi país. En las últimas licitaciones que hemos hecho, en la primera de ellas, en la banda WS, se tuvo una recaudación de 90 millones de dólares. En la segunda, de 700, llegamos a 84 millones de dólares, pero más un monto que estaba destinado a posibles casos de interferencia con la televisión digital. Ese monto íntegramente fue transferido al Ministerio de Hacienda, aún a pesar de que la legislación de telecomunicaciones establece que esos son ingresos genuinos del regulador. El gobierno lo consideró, tuvo una visión diferente, sacó una ley que modificó la ley de telecomunicaciones e hizo que esa transferencia de recursos fuera directa al Ministerio de Hacienda. La semana pasada me tocó tener una reunión con el señor ministro de Hacienda y lo primero que pregunta es ¿cuándo es la próxima licitación? Entonces el approach es distinto. Sé que Chile hizo Beauty Contest, nosotros aún estamos en el esquema de digamos en la subasta y habrá que ver cómo uno va avanzando en esto. Yo creo que primero que todo lo vería no como un proyecto para un regulador, sino es un proyecto país. Un proyecto país en el que tiene que tener metas muy concretas y además el tema de la discusión, de la generación de estos proyectos, pues tampoco cae solamente en el regulador. Esto debería buscarse en una plataforma de múltiples partes interesadas en los cuales tanto los operadores como los gobiernos, como los que generan política pública, reguladores, inclusive algunas entes de la sociedad o quizás dentro del mismo gobierno algún otro ministerio, si el proyecto lleva involucrado, como decíamos, el cierre de la brecha digital para escuelas o para centros de salud o temas de seguridad ciudadana que en nuestros países es tan importante. Creo que son proyectos que son totalmente transversales y tienen que discutirse cuál es la forma de desarrollarlos. Y además pienso que las prácticas internacionales son sumamente importantes de analizar, ver qué han hecho otros países sin tratar de copiar o desarrollar un modelo basado en lo que hizo otro país, porque probablemente las necesidades sean muy diferentes. Hemos visto algunos casos muy exitosos, particularmente en el caso de la banda de 700, otros no tanto, pero quizás sea importante revisar eso. Creo que para dar respuesta a la pregunta no hay una receta per se, lo que sí es que hay que estudiarlo muy bien y desde muchísimas perspectivas. Hay que ver la situación del país, cuál es la situación de infraestructura, cuál es el valor de ese espectro, que ya vimos que es un poco difícil de calcular, y también entender la situación del mercado, cómo están los niveles de competencia, etcétera, en cada uno de los mercados para poder hacer y tomar las decisiones correctas. Okay. Borges decía que el dinero al final era un repertorio de futuros posibles. O sea, lo que uno hace cuando tiene dinero es elige qué cosa va a hacer en el futuro, que mientras más tenga, más amplitud va a tener esas elecciones. Si nosotros pensamos que se saca dinero del sector, porque al final el dinero se saca de los operadores y los operadores al final le cobran a los clientes, con lo cual se está sacando del sector, para ponerlo en otro lado, en otra prioridad, evidentemente es una decisión política del Estado, no es algo que nos incumba o que nosotros tengamos que decidir, pero sí lo que recomendamos es, si la conectividad es muy importante para la productividad, muy importante para la sociedad en general, tratar de sacar lo menos posible del sector para ponerlo en otras actividades. Yo creo que redundaría en mayor conectividad y mayor servicio. Celebro modelos como el de Beauty Contest u otros modelos en los que en general la licitación del espectro sea minimizado, por lo menos el monto inicial a pagar sea minimizado y se prioricen otro tipo de prioridades.
otro tipo de objetivos, perdón. Bueno, nosotros desde CALEN no hacemos recomendaciones, pero comparto la visión de que depende del objetivo de política de cada país. Hay concursos de espectro que lo que buscan es recaudar dinero, hay concursos de espectro que lo que buscan es brindar cobertura o dar cobertura a cierto tipo de la población, hay concursos que buscan todo. Y depende un poco de cómo se diseñe y de cuáles sean las necesidades de cada país. No hay una fórmula mágica. Hay diferentes experiencias, hay países que licitan el espectro a nivel nacional, estableciendo obligaciones de cobertura en zonas rurales, otros que deciden, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde se dan licencias locales y se establecen objetivos de cobertura para el término de la licencia, y si el operador no cumple con esos objetivos de cobertura locales establecidos, se le quita el espectro para dárselo a otro operador. Como el que sirve la zona es el que tiene derecho a quedarse, si no se sirve bien, el operador tiene que cambiar, pero hay diferentes esquemas según el tipo de país, el tipo de licencia que se ofrezca, el tipo de espectro del que estemos hablando. Hay espectro que va a buscar dar más cobertura a zonas rurales, como espectros de bandas bajas, y espectros que son para dar capacidad en ciudades, con lo cual si el objetivo es brindar capacidad en ciudades, poner objetivos de cobertura rurales es un poco contradictorio, pero hay muchas variables y no hay una fórmula mágica, pero principalmente depende del objetivo de política. Bueno, estamos llegando al final y les voy a pedir un poquito la conclusión, que sean breves los cuatro para terminar, ordenados como lo hemos hecho. Me gustaría que nos cuenten si hay conversaciones en la región entre gobiernos, entre los distintos reguladores, para pensar esta licitación inteligentemente en beneficio de la población, en esto que se ha denominado la armonización del espectro. Me gustaría conocer un poco la opinión de cada uno y qué actividades desde cada uno del lugar que llevan ustedes adelante para toda la región. ¿Cómo no? Ojalá las ondas electromagnéticas respetaran los límites políticos de los países, pero eso no es así. Entonces, en un país como el mío, que es mediterráneo, tenemos continuas conversaciones con nuestros vecinos y también en el ámbito del Mercosur. Hay algunas definiciones que se van tomando. Por supuesto, cada país es soberano en las decisiones que respectan al uso del espectro radioeléctrico, pero quisiéramos evitar algunos problemas en el futuro como los estamos teniendo en este momento en la banda de 1900 MHz, ya que tenemos espectro armónico con Argentina, pero no así con Brasil. Entonces nos está creando mucho problema, más todavía que el uplink de uno se enfrenta con el downlink de otro y realmente ha sido un problema muy difícil. En el caso de la banda de 700 MHz, tenemos armonización con Brasil, con Argentina, no así con Bolivia, pero con Bolivia tenemos menos poblaciones, digamos, entonces el impacto va a ser menor. Lo que se viene en 3500, justamente, desde el regulador paraguayo, lo primero que hacemos es ver cómo estamos en la región. Tratamos de armonizar porque principalmente si nos volcamos al uso de un acceso tipo TDT, no solamente habrá que, digamos, tratar de armonizar los bloques de frecuencia, sino muy probablemente vamos a tener que coordinar las cuestiones de sincronismo en frontera. Entonces, sí es un desafío. Una falta de armonización puede generar inmediatamente un impacto de un uso no tan efectivo del espectro radioeléctrico, por lo tanto es imperiosa la armonización. Afortunadamente en esta región de América tenemos la herramienta de Mercosur como para un escenario de coordinaciones, pero aún así siempre es interesante y necesario conversar a nivel bilateral y me reitero en eso, la armonización del uso del espectro es imprescindible. Gracias. Alan. Bueno, efectivamente coincido 100% con el tema de armonización. Es prácticamente uno de los principales objetivos de Comtelca, la armonización del uso del espectro a través de toda la región y por ahora, de alguna forma, se está funcionando bien, pero si nos vamos a los cuadros de la presentación anterior, vimos la gran cantidad de bloques de espectro que hay
y eso también va a incidir en el tema de cómo se gestiona ese espectro a nivel de armonización. Pero volviendo a tu pregunta, que me parece sumamente interesante, ¿cómo se hacen estos procesos licitatorios? Si hay algún tipo de... Bueno, hay un poco como de todo. En algunos países se realizan procesos de consulta pública antes de generar ya los procesos licitatorios a nivel de cuál va a ser como los objetivos. En algunos otros países no se hace así. Quizás lo que probablemente hoy por hoy esté un poco entrabando estos procesos es justamente la voluntad política para implementarlos, ¿no? Son muy pocos los procesos de licitación de frecuencia que se han realizado recientemente en la región. Los cuadros que nos muestra Caro casi siempre son muy parecidos porque evoluciona muy poco, por lo menos en nuestros países. En ese sentido, creo que lo importante es tener estos planes de cada cuánto voy a estar sacando espectro, cuál va a ser el objetivo de cada una de las subastas y cómo va a ser como un cronograma. La Agencia Nacional de Espectro de Colombia, que también, aunque Colombia no es parte de Comtelca, la agencia como miembro sí lo es, ellos establecieron un mecanismo, una metodología muy interesante de cómo realizar estos planes para ver el proceso licitatorio en el tiempo, que me parece muy atinado por muchas razones. Primero, que da certeza jurídica a lo que viene, y también porque le da un poco de claridad al mercado de por dónde vamos y hacia dónde vamos. Y algunos de nuestros países están trabajando en esos planes. Algunos se los han compartido públicamente, otros no, pero están de alguna forma casi todos hablando y trabajando estos planes, lo cual es un buen síntoma. Pero reitero que sí es muy importante que estos planes sean socializados con todo el sector para un buen desarrollo y un buen fin de todos estos proyectos. Gracias. Luis. Bueno, desde el punto de vista de los operadores, obviamente la coordinación entre los reguladores acerca de las asignaciones de espectro y la homogenización entre los distintos países genera beneficios, porque las compras, que son sobre todo de los operadores globales, y hoy casi todos los operadores más grandes son globales, se pueden unificar y pueden tener, digamos, algún tipo de aprovechamiento de las economías de escala. Eso desde el lado de la eficiencia. Desde el lado de las licitaciones y de las conversaciones público-privadas, yo creo que son mejores o más que en el pasado, son menores que las que querríamos. O sea, yo creo que la interacción, esta que yo estaba planteando al principio, dado el cambio del ecosistema, es cada vez más necesario interactuar y conocer cuáles son los drivers de decisión de los operadores y los drivers de decisión del Estado, para poder encontrar una solución conjunta que ayude a mejorar la conectividad, que yo creo que es el objetivo de todos. Te toca cerrar. El cierre. Bueno, para cerrar un poco, a nivel de armonización hay diferentes niveles. Vemos que a nivel regional está la CITEL, como se habló mucho en la sesión anterior sobre cómo se presentan las propuestas a nivel regional para hacer un uso armonizado del espectro. Está Comtelca, hay diferentes bloques regionales, subregionales, donde los países limítrofes o países con una estructura similar comparten sus experiencias y analizan cómo se puede hacer un uso armonizado del espectro. Norteamérica por un lado, los países del Caribe, los países de Centroamérica, el Mercosur, la Comunidad Andina. Hay diferentes bloques que analizan estos aspectos. Finalmente las propuestas se formalizan en CITEL y se tratan en la conferencia de radio, pero hay diferentes niveles de análisis, incluso a nivel operador y entre operadores en las zonas de frontera, para mitigar las interferencias y apuntar las antenas para evitar que estas interferencias sean perjudiciales o haya conexiones de roaming no deseados. Pero sí creo que el uso armonizado del espectro es una cuestión clave para nuestra región. En América Latina somos 500 millones de habitantes, es una población grande, y el uso armonizado permite que los delegados que hoy vienen de otros países puedan utilizar su terminal móvil acá, que los operadores puedan adquirir equipamiento más barato, porque se usan el equipamiento es el mismo para diferentes países, como mencionó Luis.
Entonces, este uso armonizado es clave para nuestra región, porque si bien no somos un espacio común económico como por ahí en la Unión Europea pasa, tenemos esta misma cantidad de población y podemos encontrar sinergias para poder hacer uso de las economías de escala y que en última instancia terminan siendo equipamiento más barato, terminales más baratos que devienen en la conectividad de la gente, que es lo que estuvimos hablando todo el panel. Bueno, como fueron excelentes con el tiempo, les voy a agregar una pregunta, pero van a tener que responder con un número nada más. ¿Cuándo llega 5G para cada uno de ustedes? 2024. No te escuché. 2024. Y yo creo que la respuesta vendría cuando para nuestros países las economías de escala sean interesantes, ¿verdad? Porque estamos en economías, digamos, muy diferentes a lo que puede ser Estados Unidos, Brasil, el mismo Uruguay, que ya están hablando del tema. Creo que es un tema más de, podría ser un número interesante el 2024 que ya tengamos esas economías de escala. Yo creo que va a ser distinto por país. Mi sensación es que probablemente 2024 empiece. El tema en general han ido con 10 años las tendencias. En este caso creo que va a tardar un poquitito más porque tiene algunas complejidades adicionales, pero no antes de eso. Y después de eso puede ser algunos años más cuando se logre rentabilizar. La consolidación. ¿Coincidís, Carolina? Coincido. Puede ser que hayan algunos proyectos antes. Entiendo que cuando hablamos de 5G, ya estamos hablando de 5G hoy. Uruguay tiene algunas conectividades de quinta generación, con lo cual yo diría que el 5G ya llegó. La implementación masiva va a llegar más adelante y podemos hablar de 2020, 2024, van a empezar a generarse estos proyectos de ciudades inteligentes y un uso más masivo de la quinta generación. Sí, me refería a eso, cuando decía trial, nosotros tenemos trial, tenemos pruebas y cosas que han estado funcionando en varios países y eso no era el objetivo. Entiendo que la pregunta es cuándo va a estar operativo y cuándo va a ser ¿Cuándo se va a implementar? Masivo. El tema de los terminales también es crítico, ¿no? Entonces cerramos en 2024. Bueno, les agradezco a los cuatro, ha sido un placer poder moderar este panel, espero que para ustedes también, para la audiencia, haya sido interesante y un aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, gracias también de parte de la OIT a María y a los panelistas. Hay un almuerzo ahora, hay almuerzo para todos en la sala 4, a la entrada del complejo. Tómense el tiempo que quieran, pero vuelvan a las 2 de la tarde, que vamos a seguir con el foro. Y reconozco también que hubo preguntas que no llegaron a hacerse. Omar, tengo el nombre de alguien más, les pido disculpas, somos víctimas de nuestro propio éxito. La aplicación está funcionando, así que los invito a seguir usándola y quizás si entran antes con la pregunta se pueda llegar a entrar dentro de la charla. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias.